Ahora ya, porque hoy el tema de la causa, el caso Niembro ha llegado a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Enseguida está ya el candidato, el legislador porteño y candidato a diputado del PRO, Daniel Lipovetsky, y Claudia Neira, diputada del Frente para la Victoria. Con ellos vamos a estar analizando este tema, pero vamos a ver un resumen de lo que han sido los testimonios de toda esta semana sobre el caso Niembro. Lo importante para mí es que yo fui el primero a chequear, porque yo ni tenía idea de las prestaciones que daba la usina, ni sabía que existía la usina. En estos días que corren hemos conocido algo que podría llamarse el choripán de oro, porque quien encabeza la lista de diputados nacional por esta tu provincia, la provincia de Buenos Aires, le dieron el choripán más caro de la historia para que adhiriera a una candidatura. Más de 22 millones de pesos en contratos con el Estado. No hay nada que esconder. No es que estaban ocultos debajo de una mesa todos estos, esta relación que tenían con la usina, las tenían escondidas. No. Esto no estaba publicado en boletín oficial. No se publican todas las resoluciones en el boletín oficial. Es el choripán más caro del macrismo, porque ellos nos acusan a nosotros de clientelismo, de asistencialismo. Que Zanini te haya dicho que sos el choripán más caro del PRO es un tema porque es del FPV, pero te sale a tirar también Felipe Solá. Yo lo he visto a Niembro en una actitud excesivamente provocadora, provocativa, como candidato, un poco como el nuevo en la política, que no tiene los códigos, y atropella y se entera de dónde queda digamos, Virrey del Pino o el barrio La Esperanza, y se hace dueño inmediatamente de esa geografía cuando no la conoce. Estoy acá, estoy dando la cara, diciendo que me ocupé de averiguar y que los funcionarios de la ciudad que intervinieron en estas contrataciones y el procurador de la ciudad, que es el responsable legal de la ciudad de Buenos Aires, todos coincidieron en que esto fue hecho en un marco legal, en un marco que no está en contra de la ley. No tenés ateos en este medio, Fernando. Yo los entiendo, son parte de la oposición, quieren sacar sus ventajas, yo no me voy a meter con ellos. Pero la nata, ¿qué, por ejemplo? ¿Qué? Pero la empresa no es que no tenía empleados. No, Iba el propio Niembro casa por casa preguntándole a la gente. Me parece, Macri, Vidal, que no alcanza. No alcanza aunque digan eso. Den detalles, salgan y digan que se equivocaron, échenlo a Niembro, pero hagan algo. Producto de esta campaña sucia en la cual cualquiera acusa a cualquiera sin ningún asidero de nada. Digo, está demostrado que todo lo que le ha hecho es perfectamente legal. Resulta que el trucho es él y la culpa la tengo yo. Es una cosa impresionante. 21 millones de pesos contratados de la peor forma que se puede haber. Les vuelvo a insistir, vean el régimen de contrataciones y compras y contrataciones de la ciudad. Artículo 7, la obligatoriedad de darle publicidad, no se dio publicidad. Artículo 15, la obligatoriedad de no hacer el uso de la influencia, que está clarísimo el uso de la influencia. Artículo 28, que dice con toda claridad que debe haber compulsa. Él dice que ha habido que su precio era el mejor de todos. ¿Cómo lo sabemos si no hubo una compulsa? Y encima si hubo la compulsa nunca se publicó. Yo quiero marcar que es el gobierno, en la cabeza de su candidato a presidente, el responsable de esta acusación. Bueno, y cada vez que Niembro aclara, oscurece, y cada vez hay más, digamos, cada día conocemos más información que tiene que ver con contrataciones de Fernando Niembro, porque bueno, el pedido de informe fue hecho la semana pasada, pero por ejemplo no incluye todo lo que hoy sabemos, después de que Niembro había dicho que no tenía ninguna otra contratación que con la usina Producciones. Bueno, resulta que sí, que la escuela de periodismo deportivo que él tenía con Araujo también tenía contrataciones y también en el marco de muchas irregularidades, porque esa escuela quebró en el 2014 y sin embargo en el 2015 sigue recibiendo fondos de la ciudad de Buenos Aires. Se está destapando una olla de la que no terminan de salir cosas que nos resultan muy, muy irregulares. Pero esto no es todo, porque reiteramos el adelanto hace instantes de C5N. Otro caso Niembro está por explotar en las próximas horas en una situación similar
relacionado a alguien muy ligado al PRO y bueno, mañana van a ser presentadas todas las pruebas. Hoy, esta mañana, en el programa en Radio del Plata, tuvimos la oportunidad de conversar a propósito del caso Niembro con Daniel Pesci. ¿Quién es Daniel Pesci? Daniel Pesci era un directivo de la Escuela de Estudios Superiores, la Escuela Deportiva de Niembro y Araujo. Y Daniel Pesci reveló que esta escuela deportiva también era contratada para dictar cursos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y que cuando la escuela cierra y lo echan de esa escuela y va a requerir los aportes jubilatorios, sobre todo el ANSES, se encuentran con que no le habían realizado ningún tipo de aportes. Una nueva denuncia que se suma al caso Niembro. Lo escuchamos. Nosotros a partir del 2010 tenemos problemas con el cobro de nuestros saberes, adeudándonos hasta 2 meses y 2 meses y el medio aguinaldo, y a partir de ahí empiezan a anunciarnos que bueno, que la escuela está estableciendo un vínculo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para tener otro ingreso, ya que la recaudación genuina de las cuotas de los alumnos no alcanzaban para cubrir sueldos y demás gastos. ¿Qué tipo y cómo funcionaban estas contrataciones y el dinero que recibían? ¿A cambio de qué el gobierno que recibían del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? De unos cursos que daban para el personal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Había algunos cursos de computación que eran como un perfeccionamiento para los empleados de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y esos cursos se daban? Algunos sí, algunos lo daban ahí. Después había otros que, por ejemplo, nosotros no nos hacían participar, eso lo manejaba directamente el rector y no sabíamos si se daban o no. Ahí había algunos. ¿Tenían alumnos? 2 días. Sí, menguaba la cantidad porque empezaban teniendo 40 y terminaban siendo 5 en un lapso de 3, 4 meses. ¿Y cuánto se cobraban? ¿Tiene idea usted de cuánto ingresaban por esos cursos? No, yo he visto alguna vez que se olvidaron alguna factura en la fotocopia que eran, en esa época, le estoy hablando del 2011, 2012, alrededor de 250.000 pesos aproximadamente. Bueno, Daniel Pesci, ex directivo de la Escuela de Periodismo de Fernando Niembro. Diputada Neira, ¿qué es lo que trataron, qué es lo que votaron hoy en la legislatura? Buenas noches. Buenas noches. Hoy se votó un pedido de informes que la diputada Alegre promovió la semana pasada, cuando todavía en este caso había diferente información de la cual carecíamos. Hoy nosotros creemos que estamos en condiciones de exigir la comparecencia directamente del jefe de gobierno, de la vicejefa, del jefe de gabinete, porque este tema excede a Niembro. Acá no se trata de un funcionario aislado, de un gobierno que hizo un negocio, que por supuesto sería preocupante, pero es un funcionario. Acá hay una sistemática de beneficiar a una persona que es Fernando Niembro, de financiar su actividad, en principio una actividad subrepticia de publicidad y de halagos al PRO, que todos sufrimos en sus transmisiones deportivas, que obviamente no se podían explicitar de ninguna otra manera que no fuera con este tipo de contrataciones. Y bueno, hoy, al día de hoy, ya esto ha tomado ribetes que exceden la primera denuncia inicial, ¿no? Daniel Lipovetsky, ustedes hoy votaron, acompañaron este pedido de informe. ¿Es posible una comparecencia del jefe de gobierno, de algún funcionario, para dar respuesta que están requiriendo los distintos bloques de la oposición? Buenas noches. Nosotros votamos el pedido de informes porque no tenemos nada para ocultar, por supuesto, y nos parecía bien que el gobierno de la ciudad nos dé la información, que en realidad ya la dio porque Fernando Niembro se presentó ante la justicia, se puso a disposición de la justicia, que es lo que corresponde, y se le dio la documentación a la justicia para que analice. Nosotros creemos que no hay nada para ocultar, no hay ningún delito, no hay ninguna ilegalidad, y por lo tanto desde ahí nos parece bien que hayamos hoy votado el pedido de informes, y por eso el bloque del PRO, en el marco de la transparencia, en el marco de la necesidad de que los representantes del pueblo tengan la información para analizarla, hemos votado favorablemente. No creemos que sea necesario citar a ningún funcionario, porque insisto, acá no hubo ninguna violación de ninguna regla
como para que amerite un tipo de medida como la que está planteando la diputada. Todo lo contrario, creo que aquí lo que se hizo fue actuar conforme a la normativa que permite el tipo de contrataciones que se hicieron y que por lo tanto no hay ningún causal que pudiera significar la comparecencia del jefe de gobierno o del jefe de gabinete de la legislatura. ¿Diputada? Sí, yo quiero poner algunas cosas en claro. Nosotros, cuando hablamos de la Usina Producciones, hablamos de una empresa que se creó y al poco tiempo ya recibió una contratación del gobierno de la ciudad. A partir de ese momento, su único cliente, no hay ningún otro cliente, fue siempre el Estado de la ciudad. Claramente, y aparte así lo reconoció el propio Niembro, fue creada porque había una intención del gobierno de la ciudad de realizar determinadas contrataciones a esa empresa. ¿Por qué? ¿Porque esa empresa era experta en alguna cuestión y por eso el gobierno pretendía contratarla? No, no había ningún motivo. De hecho, la mayor cantidad de sumas de dinero fue para encuestas y el objeto de la sociedad no incluía hacer encuestas, hablaba de actividad periodística y publicitaria. Ustedes ayer... Perdón, todo lo contrario, la mayoría no era para encuestas. Es el objeto social, actividad la mayoría no era para encuestas, era justamente para cuestiones de publicidad. Es la única, perdón, es la única actividad. Y los antecedentes, Fernando Niembro, respecto a que es un comunicador hace muchos años, por lo tanto tiene los suficientes antecedentes como para poder ser contratado para todo lo que tiene que ver con opinión pública. Me parece que eso es innegable. Mira, Daniel, la única actividad que clarificó... no podemos decir. Y después respecto si tenía actividad o no, es una cuestión que tiene con la actividad privada de la empresa. La mesa, Fernando lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es evaluar los antecedentes y la oferta. Eso es lo que dice la norma. El gobierno de la ciudad cuando contrata a la empresa tiene que evaluar los antecedentes de la empresa, digamos, o quienes integran la empresa, y si la oferta es la menor de las que están ofertadas. Eso es lo que hizo el gobierno de la ciudad, cumplió con la norma que es el decreto 556 y por eso se hicieron las contrataciones. ¿A vos te parece que el decreto 556, digo, para que lo sepamos, un decreto que habla de hacer contrataciones en casos de urgencia, para que lo entienda el televidente? Si hay una inundación, no se puede para ir a comprar lavandina hacer una licitación, porque en el medio la gente tiene que volver a su casa. Ahora, ¿a vos te parece que ese decreto se puede utilizar para las contrataciones? Que hoy sabemos sí, claro, la única... por ejemplo, las que conocemos... Porque las urgencias, el carácter de urgencia no tiene nada solamente que ver con una cuestión imprevista como puede ser una inundación y una tragedia. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con necesidad o urgencia, un montón de cosas que tienen que ver con la urgencia. A ver, la ejecución presupuestaria muchas veces implica que uno tiene que ejecutar determinadas medidas o tiene que hacer una licitación y para eso necesita tener información pública, que también es una cuestión urgente, porque muchas veces ustedes han reclamado que nosotros no ejecutamos el presupuesto, cosa que es falsa, y justamente para poder cumplir con las ejecuciones del presupuesto, muchas veces hay cuestiones de urgencia que para poder ejecutarlo se usa ese recurso. Mira, yo creo que hoy ha habido montones de casos, los decretos de contrataciones. Una cuestión, porque yo creo que Durán Barba le dijo al PRO que para salir a hablar de este tema tiene que ver Durán Barba acá? Mucho, por porque hoy lo único que estamos tratando de discutir argumentos, Daniel. Esto es una si ustedes no tienen argumentos, recurren al coaching de hablar y gritar como Niembro, entonces no podemos discutir argumentos. Y el televidente necesita conocer argumentos, no tus gritos y tus argumentos, porque es lo mismo que hace Niembro. Evidentemente hay un patrón de coaching, que es cuando salen a hablar de este tema, como no pueden contestar dos cosas, como no pueden contestar dos cosas, hablan. No hay cuestiones ilegales porque puedas argumentar, no hay cuestiones ilegales porque no las hay. Por eso nosotros necesitamos a la justicia. Contestame, Daniel, ¿por qué contrataban para hacer encuestas a una empresa que no tenía sociólogos? ¿Por qué? Que tenía que tercerizar. ¿Por qué? Nosotros contratamos a una empresa que se presenta, que tiene antecedentes y después... No tenía antecedentes. Niembro dice que lo buscaron para hacer encuestas porque tenían confianza. Las personas que integran esa empresa tienen suficientes antecedentes como para poder ser contratadas porque tienen que ver justamente con la opinión pública. ¿Quién puede negar que tenía la usina? No tenía un solo cliente. No importa, a ver, ¿quién integra la usina? Fernando Niembro, que nadie puede negar que tiene que ver con la opinión pública. Por lo tanto, su integrante tenía los antecedentes como para hacerlo. Con la opinión pública, todo lo mismo, hacer encuestas, publicidad, transmisiones deportivas. Tiene que hacer el gobierno de la ciudad es exigir que se cumpla con el objeto de la contratación. Después, si la usina lo hizo a través de una tercerización, no es un tema que tiene que controlar el gobierno de la ciudad. La escuela de Niembro era la escuela deportiva. Distinto sería una concesión. Si fuera una concesión, ahí sí, porque obviamente con las concesiones el gobierno exige que, por ejemplo, los concesionarios tengan empleados de relación de dependencia. Acá, en una contratación de este tipo, lo que pide el gobierno de la ciudad es que se cumpla con el objeto. Si la empresa cumplió con el objeto, si la empresa cumplió con el objeto de la contratación, si la empresa cumplió con
el objeto de la contratación, era suficiente. Nosotros necesitamos que se cumpla. Si el informe está y la empresa cumplió, para nosotros estaba cumplido, porque es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos un informe, o queríamos, por ejemplo, que contratación de publicidad. ¿No? Te perdí el hilo, porque la verdad, digo, estás hablando de informes. Digo, estás hablando de una empresa que no tenía... Los informes que presentaba la empresa, que para el cual fue contratada, por ejemplo, la encuesta. Daniel, ¿vos sabés que la empresa no tenía un solo empleado? Que era Niembro sentado facturándole al gobierno. Nosotros, y cuando no lo que le pedimos a la empresa, que la empresa cumpla lo que le pedimos. No le preguntamos cómo lo hace. No es el tipo de contratación, insisto. Si esto fuera una concesión, nosotros le pedimos a la empresa, mirá, cumplí con esto y te pido que tengas empleados en determinada cantidad de empleados en relación de dependencia. ¿Y la escuela deportiva era experta en dar cursos de inglés? Cuando nosotros le pedimos a una empresa, que nos haga una encuesta, por ejemplo, le pedimos que nos provea la encuesta. No le pedimos que le diga, mirá, provee la encuesta con empleados en relación de dependencia. No es el objeto de la empresa en función de los antecedentes. Sí, claro. ¿Qué antecedentes tenía la usina en materia de hacer encuestas? Sobraban para poder contratar empresas, para contratar opinión pública. Y de pasar rechivos gratis en Teis Sport. ¿Vos podés negar que Fernando Niembro tiene 40 años de trayectoria en lo que tiene que ver con comunicación pública? No. Por lo tanto, obviamente para hacer encuestas, es todo. ¿Para vos es lo mismo hacer una encuesta que ser un periodista deportivo? ¿Para vos es lo mismo? ¿Vos me estás diciendo eso? Tiene que ver con opinión pública, en definitiva. Es lo mismo. Que ver con eso. No es lo mismo, pero digamos, tiene que ver con opinión pública. Le están tomando el pelo a los ciudadanos de la ciudad. No, yo digo, hoy tomamos conocimiento que la escuela deportiva... No me faltes el respeto, estamos hablando con respeto. Yo no tomo el pelo a nadie. Cada uno tiene sus argumentos. Vos dirás lo que pensás, Claudia, y yo digo lo que pienso. Digamos, cada uno. No, digamos, hablemos con respeto y con cuestiones. Vos me decís una cosa, es respetable y yo opino otra. No tenemos por qué ponernos. Cuando hablamos de una escuela deportiva, que hoy tomamos conocimiento que la escuela deportiva no tenía recursos propios, estaba prácticamente fundida, después de hecho quebró. Sí, recién lo decía el directivo, en la nota que le hice yo hoy a la mañana a Daniel Pese, que era ex directivo, que hablaba de cursos que se pagaban por 250.000 pesos. Y va más allá. Que dependían los sueldos de los contratos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Decía que se sostenía la empresa, otra vez, como pasa con la usina, se sostenía, pero acá sin ningún tipo de argumentación, porque era una escuela deportiva, se sostenía de los cursos que le largaba la ciudad para financiarla, vamos. ¿Pero por qué cursos le largaba? de inglés? No le largaba. ¿Por qué contratan a una escuela deportiva para darle cursos de inglés a la policía? Eran cursos que se hacían, no dijo Pese que no se hacían las notas, no dijo que no se hacían los cursos. ¿Cursos de inglés a la policía dijo que se hacían los cursos. A nosotros nos importa que se hagan los cursos. A ver, y en definitiva la escuela deportiva era también de Araujo y nadie puede decir que Araujo sea el pro, ¿no? Digamos, aclaremos este punto. Fue el relator de Fútbol para Todos durante muchísimo tiempo. Y hablaba maravillas del gobierno nacional, no nos engañemos. Daniel, hoy pero nosotros no lo financiábamos. A Fútbol para Todos te puedo garantizar que sí, le pagaron un muy buen sueldo. A los argentinos para que no tengan que mirar la televisión. Fútbol para Todos lo pagamos todos, por supuesto. Por supuesto. A Fútbol para Todos lo financia el gobierno y el sueldo de Araujo también. Financian a los periodistas amigos. Hay un detalle que trascendió hoy mínimamente en lo periodístico, pero vos sabés que en una búsqueda no, si es que es un sistema privado que te permite averiguar la procedencia de algunos bienes, la categoría de algunas personas cuando se inscriben, aparece la empresa La Usina anotada como de servicios personales, cuando claramente si vende publicidad debería haber sido anotada como servicio de publicidad, que es una categoría en la AFIP. ¿No hay ahí una irregularidad también? No conozco cómo son las categorías que asigna la FIP y la verdad cómo se anotó. La verdad que nosotros le pedimos contratamos en lo que tiene publicidad para que coloque publicidad en determinados canales, que sí se hizo. Si nosotros cumplió y la oferta que hizo La Usina era mejor que las otras que se presentaron, nosotros lo contratamos y le pagamos si cumplía con la prestación. Si la publicidad no se hubiera dado, no hubiéramos pagado, porque claramente hay todo un control, hay auditorías internas y externas que no permitirían que lo pagáramos si no se hubiera cumplido con lo que le pagamos a la Usina para que se dé la publicidad en el canal, creo que Fox, que es el Bueno, ahora entonces a partir de ahora, para ir cerrando el tema y agradecerte, Daniel, que como en otras oportunidades venís a la cara porque sos de los pocos del PRO y hay que destacarlo. Para vos entonces el gobierno ya con esto está saldado o tiene que ir a dar respuesta a algún funcionario a la legislatura porteña? No creo que la legislatura, sí creo que nuestro deber, nuestra obligación es, digamos, dar las explicaciones todos los candidatos y por eso Fernando Niembro salió a hablar y dio, porque me parece que es nuestra obligación como políticos, como funcionarios, como candidatos a representar al pueblo y por lo tanto si hubiera nueva información que ameritara dar nuevas explicaciones hay que darlas, porque acá lo importante es mostrar transparencia y apertura. Entonces veremos cómo sigue la cosa, más allá de que, insisto, acá no hubo ningún tipo de ilegalidad ni violación de las reglas. ¿Y desprolijidad?
No, tampoco, porque se cumplió con la norma. Hay un decreto que habilita hacer este tipo de contrataciones. Si no existiera este decreto, podríamos discutir este tema. Pero el decreto que es un decreto que viene de otras épocas, se vino repitiendo durante mucho tiempo en el gobierno, permite este tipo de procedimientos. Claudia. Se utilizó un decreto desvirtuando su sentido, era para casos de necesidad y se lo utilizó para cualquier caso que no tenía absolutamente nada que ver con la necesidad. Hay una empresa que no tenía empleados, que fue creada para recibir este tipo de beneficios para un periodista que trabajaba a sueldo por abajo de la mesa del PRO. Y nosotros creemos que quien tiene que dar las explicaciones no es Niembro, es el jefe de gobierno, porque esto no es esto no es un hecho aislado de un funcionario que quiso hacer un negocio con Niembro, sino que esto es una sistemática que atravesó ministerios y que claramente fue una decisión política del mismo jefe de gobierno que lo eligió a Fernando Niembro para encabezar su lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Entonces, claramente acá hay una decisión, una voluntad política de Mauricio Macri respecto de Fernando Niembro que tuvo que ver con financiarlo y con ponerlo de candidato. Y nosotros creemos que es él quien tiene que explicarle a los porteños por qué se gastaron tantos millones en estas contrataciones irregulares, mientras los complejos habitacionales siguen esperando y los pibes se siguen muriendo. Bueno, muchas gracias. Gracias.